Vamos a ir viendo en Lucas capítulo 10 y juntamente con Mateo capítulo 11. Vamos a estar mirando la prioridad de Jesús del gozo para sus discípulos. Las situaciones que vivimos producen diferentes emociones. Seguramente el gozo grande es completar la vida con un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Casarse. Luego vienen los hijos. Así que hay gozo porque hay niños en el hogar. Una cantidad enorme de cosas pueden ser consideradas como motivos razonables de gozo. Pero para el cristiano, para Jesús, para Dios, la prioridad del gozo es diferente. Es diferente. Y es seguramente la que Él quiere imponer en nuestros corazones para que, más allá de que todo gozo es permitido mientras provenga de una buena acción delante de Dios, no llega a completar la vida del hombre. No hay nada en esta tierra que logre que eso ocurra en verdad. El contexto de estos dos pasajes que vamos a leer son muy similares. Es casi literal, son paralelos, dos pasajes paralelos, casi literal lo que escribe uno, lo que escribe el otro, y llama mucho la atención eso, ¿no? Porque Lucas fue un hombre que no estuvo en el ministerio de Jesús. ¿Y cómo puede escribir igual que Mateo? ¿Cómo puede escribir igual que Mateo? Recuerden que eran hombres escribiendo, guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, inspirados. Pero ¿cómo podían escribir cosas tan exactas, tan iguales? Lucas fue un hombre que se preocupó muchísimo en llegar realmente hasta el fondo. Lo que él escribió era para un hombre llamado Teófilo, que él apreciaba mucho, y él dice que se preocupó muchísimo buscar toda la información, y le dice, para que sepas que lo que tú has creído es verdad. ¿No? Capaz que Teófilo estaba dudando de alguna cosa, seguramente esa amistad le hacía que se escribieran, y Lucas, guiado por Dios, dijo, yo voy a buscar si esto es verdad, que esto ocurrió en verdad. ¿Qué hizo? Bueno, salió a buscar palabras de los apóstoles, a buscar a los hombres y mujeres que vivían en ese tiempo. Ustedes estuvieron en este evento, ¿cuál? Cuando los discípulos fueron enviados, 70 personas, y volvieron todos con un gozo tremendo por las cosas que ocurrían. Yo estaba, diría Mateo, ¿no? Diría Juan. Sí, yo estaba allí. ¿Y conoces a alguno de esos 70 y me podés pasar el teléfono? Así que habrá acudido alguno más de ellos y buscado información. Recuerdan ustedes que en la resurrección del Señor Jesucristo pasaron cosas tremendas, ¿no? En la muerte y en la resurrección. Pero hubo un evento muy importante. Hubieron 500 personas a la vez que vieron a Jesús resucitado. Y con todos estos detalles que la Biblia tiene para nosotros, no hay forma de dudar que Jesús está vivo. No hay forma de no creer que Jesús resucitó. Así que los dos pasajes, inspirados por el Espíritu Santo, tienen un contexto similar y los discípulos vuelven, porque pudieron hacer señales para que la gente viera que lo que ellos decían era realmente que Dios los estaba enviando. Por ejemplo, habrán hecho sanidades, habrán expulsado demonios, de pronto lograron multiplicar el alimento en la casa de una persona pobre. ¿Por qué no? Hubieron muchísimos milagros.
¿no? Lo que está escrito de milagros son muy poquitos, muy poquitos. Porque dice la Biblia, Juan dice que si se escribieran no entrarían lo que se tiene que escribir en todos los libros del mundo, en la época. Así que hubo muchísimo más, muchísimo más. En el libro de Mateo usa su escrito para mostrarles que las cosas del alma tienen solución. Estas personas vuelven a Jesús y Jesús les dice en una oración al Padre, pero les dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Les dice que ese mensaje que ellos traían, llevaron, pero ahora traían con frutos, con resultados, dice: el que viene a mí hallará descanso para su alma. Y qué bueno pensar de que sí, eso ocurre. Y vamos a ir a Mateo primero, Mateo capítulo 11. Versículo 28, luego que Jesús hace una oración allí muy linda: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Vamos a mirarlo un poquito después. Pero el 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hallaréis descanso para vuestras almas. El gozo que viene de Dios no puede fundamentarse en cosas de experiencias que tenemos aquí en la tierra. Y quiero decir, por supuesto que hay muchas experiencias que producen gozo, mucho gozo, pero no se pueden comparar con la experiencia de la salvación. Así que Mateo quiso ir hacia allí, guiado por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo. Concluyo el mensaje, diría Mateo: vengan a mí y encontrarán descanso para vuestras almas. Vamos ahora. Padre, gracias porque tú eres bueno, eres bondadoso, generoso con nosotros, y sin duda que tienes en esa soberanía perfecta de Dios, tienes lo mejor para tu pueblo, para tus hijos, y habrá el recuerdo del mayor de los gozos que un cristiano puede tener, que Cristo está en nuestros corazones. Así que tú seas honrado a través de esta enseñanza, seas glorificado y podamos ver tu mano en todas las cosas, en todo lo que podemos escuchar y hacer. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora sí vamos a Lucas 10. Lucas toma otro camino y podemos decir agrega información. No es la misma que pone así Mateo, es otra información, y por supuesto tenemos que pensar que Dios, el Espíritu Santo, le ha guiado. En el versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Versículo 23. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí encontramos entonces el fundamento del gozo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Pero los versículos anteriores nos dan una base que puede producir gozo, pero que no puede ser el sustento
de nuestra vida. Hace muchos años hablé con un hombre, era conocido de nuestro barrio, una iglesia, creo que pentecostal, pero teníamos nuestras conversaciones, y en algún momento desapareció, no lo vi más. Cuando lo encuentro otra vez, tuvimos una charla, y él me dice, pensar las cosas que yo hacía. Las cosas que yo hacía para el Señor, y mira dónde estoy, mira dónde he caído. ¿No? Bueno, ¿en qué estaba sustentado ese hombre? En lo que podía hacer. Pero el gozo no era lo que Jesús está priorizando, que lo vamos a ver. Así que las obras no son la base del gozo. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿No? Para esta salida evangelística que tuvieron, esto fue lo más grande que pudieron hacer. Recuerdan que en algún momento Jesús les reprochó que no podían expulsar demonios, ¿se acuerdan? Pero en este momento ellos podían traer el mensaje, aún los demonios se sujetan a tu nombre, o en tu nombre. Jesús le responde de una manera que es muy adecuada, y puede tener más de una interpretación, pero el versículo 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hay una idea nueva que leí que es de MacArthur, y él dice, o decía, ahora está escrito, esto quiere decir, o la posibilidad de que quisiera decir, cuando Satanás cayó, yo lo vi caer como un rayo en la tierra. Recuerdan que fue expulsado de la presencia del Padre, ¿no? La presencia de Dios. Normalmente yo he escuchado y he creído que por lo que estaba ocurriendo, el Señor Jesucristo en la tierra, el diablo desató su furia y se vino como un rayo para abajo a tratar de detener cosas que impidieran la obra del Señor Jesucristo. Así que cualquiera de las dos interpretaciones que tiene, o que tenga, o que pudiera tener, el Señor Jesucristo está diciendo, por más que Satanás se presente como un rayo, sepamos, está derrotado. Está derrotado. El Padre, Dios, castiga a Satanás y a una legión de sus ángeles, una porción de sus ángeles, que cayeron en pecado, y los manda a la tierra. Los manda abajo. Pero los manda como un derrotado, porque el pecado es una derrota. Y luego cuando viene el Señor Jesucristo y muere en la cruz, Hebreos capítulo 2 dice que allí Satanás fue derrotado, aquel que tenía el imperio de la muerte. Así que los discípulos, ahora antes de la cruz, estaban viendo que los demonios se sujetaban. Debe ser una gran cosa esto, ¿no? Yo debo confesar, hermanos, que no quiero vivir esas situaciones. No sé si alguno de ustedes quiere vivirlas, yo se las mato. Yo les paso la dirección. Porque las puertas del infierno se abren ante una persona endemoniada. Porque lo más cercano al infierno es ver algo así, aquí en la tierra. Cómo destruye la vida de una persona el mismo demonio. Eso fue lo más grande. Aún los demonios se nos sujetan. Bajo esa declaración que ellos traen, ellos dirían, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos hacer? Lo que no funcionó esta vez fue, por ejemplo, la resurrección de muertos, que ocurría, ¿no? Eso creo que sería lo mayor. Pero en este caso, ellos podían decir, aún los demonios se nos sujetan. Multiplicamos alimentos en la casa de la viuda tal. Sanamos a una persona que no podía caminar.
bueno, no fueron todos los eventos, pero recuerdan el evento de Jesús cuando hace barro y pone los ojos del ciego y ese hombre puede ver. Bueno, sanamos, no sé, 2 o 3 ciegos. Encontramos gente en las calles, nos pedía la gente que entráramos a su casa porque había gente enferma y sanábamos, pero ¿sabes qué? Aún los demonios se nos sujetan. Era lo máximo para este grupo de evangelistas. El Señor Jesucristo responde de esta manera y creo que es bueno pensar que Satanás está derrotado. Y los miedos pueden ser naturales, como el mío o como el de Jessica subir un ómnibus. Interdepartamental. Pero lo cierto, lo que tenemos que creer, que Satanás está derrotado. Miren el siguiente versículo 19. Aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Si esto es algo literal, ellos podían andar por lugares muy peligrosos y nada de lo que le picara o le mordiera, ni aun la misma presencia de Satanás, sería capaz de detener la obra porque les dio potestad para dominar estas cosas. Era en el nombre de Jesús, porque ellos vienen diciendo que los demonios se sujetaban en tu nombre. El soberano, el todopoderoso, estaba allí. Ahora bien, esta promesa que es solo para los discípulos, estos hombres de ese tiempo, se cumplió. Se cumplió. Uno de los casos que vemos escrito es, y es literal, serpientes y escorpiones, es Pablo cuando evangeliza, ¿recuerdan? Después de un naufragio, está juntando leña para prender fuego, calentarse, y una serpiente le muerde. Toda la gente allí pensaba se va a morir porque este hizo algo malo y los dioses lo están castigando. Y Dios no permitió que muriera. Dios no permitió. Ahora, seguramente habrá, después de esa época, miles de creyentes trabajando en el campo entre las serpientes y todo eso que habrán muerto, mordidos. Así que tenemos que pensar, Dios le da potestad, Jesús le da potestad, y no ha corrido en el tiempo esta potestad, a no ser que Dios tenga algo especial, por lo que si nos mordiera la peor serpiente venenosa, y Dios tuviera un propósito después de eso, Él nos dejaría con vida. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Sí, pero no juguemos con serpientes, porque no va a resultar. Jesús dice, 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. Lo que está diciendo, no es esta la base para el mayor de los gozos. No es lo más importante que podamos vivir. Aún la resurrección de un muerto no es lo más importante que un cristiano tiene. No es. No es. Como ese muchacho que decía las cosas que yo hacía y miren dónde estoy, nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a la eternidad? Al cielo eterno. ¿Son las cosas que hicimos o es Cristo? O sea que debemos hacer cosas buenas, pero no que eso sea nuestro fundamento de vida. No son las obras, gracias a Dios, no son las obras. No son las otras cosas que ellos veían como menores, porque dice, aún los demonios se nos sujetan. Otra vez, ¿cuántas cosas, porque no solo habrán expulsado demonios, cuántas cosas habrán hecho, mostrando señales de que su mensaje venía de Dios? Muchísimas. Pero otra vez, ni la mayor será capaz de llevarnos al cielo. Son obras, nada más. Obras y nada más. Mateo capítulo 7, Mateo 7,
versículo 15 en adelante, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. El creyente muestra frutos de salvación, pero no es salvo por tener esos frutos. Los frutos son consecuencia de lo que es un hijo de Dios, es un salvado. Y si no, miren el siguiente pasaje, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y les he preguntado alguna vez, leyendo este pasaje: ¿es malo expulsar demonios? ¿Es malo sanar a alguien? ¿Es malo beneficiar a alguien? Bueno, asumimos que no. Pero estos eran falsos, que utilizaban también falsos milagros para mostrarse como cristianos. Pero como Dios conoce el alma, Dios conoce el corazón, sabe Dios aún quién aquí es verdaderamente un hijo suyo, o quién está jugando a tener frutos, pero no son frutos de un salvado. Son frutos muertos. Frutos secos, frutos de plástico, que están colgados en un árbol verdadero. Por sus frutos los conoceréis, o que se pareciera a un árbol verdadero. Estas personas usaban el nombre de Jesús, los de Mateo 7, eran los falsos del versículo 15 en adelante. Guárdense de ellos. Se levantarán muchos falsos cristos. Si escucharan en el desierto: allí está el Cristo, no vayan a él, es falso. Si escucharan en la ciudad, no vayan a él, es falso. Por sus frutos los conoceréis. Y nosotros no usamos demasiado entre nosotros ese término: falsos cristos. Pero está plagado este mundo de falsos cristos. Está plagado. Debe hacer 30 años o más, tiene que hacer más, 40 años o más. El hermano Jensen, padre, él hablaba de falsos cristos de personas muy conocidas en Estados Unidos, conocidas aquí en Uruguay. Y uno los miraba y decía: pero ¿será? Ellos estaban en el ambiente, sabían quiénes eran. Aquí se nos presentaba en una pantalla. Pero eran falsos. Y después, por sus frutos, se conocían. Así que, hermanos queridos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará o forma parte del reino de los cielos. No todo el que echa demonios, no el que hace milagros, no todo el que hace milagros es alguien que ha nacido de nuevo. Y cuando miramos específicamente estos versículos, miramos iglesias que viven de estas cosas. Viven de milagros. Si les sacáramos los milagros, no tienen vida, porque no tienen a Cristo. Están descansando en que esos milagros parece que pueden ocurrir. Y es tremendo, es tremendo. Jesús dirige a otra cosa su palabra en cuanto a la salvación, o en qué tenemos que apoyarnos. Que los demonios se sujeten. Recuerdo bien los viejos pastores, parecía ser muy frecuente estas cosas.
que le ocurrían, especialmente en el interior, venían con sus historias de expulsión de demonios, ¿no? Y miren que después en secreto sí lo puedo contar alguna, ¿tá? Pero meten miedo las cosas que ellos experimentaban. Pero eran hombres de Dios, no estaban simulando. ¿Entienden esto? Eran hombres de Dios. No, sus experiencias, la siguiente, no estaba firme porque eché un demonio, o dos, o tres, lo que fuera. Su firmeza mientras hacían esas cosas era porque Cristo estaba en ellos. Y la siguiente experiencia iba a ser igual. Esta ya pasó, ya se fue. No sé cómo voy a enfrentar la que viene. Lo voy a hacer igual, lo voy a hacer con Cristo. Pero no es mi meta como fundamento de mi vida. No debe serlo para nosotros, esos buenos hombres del pasado. El Señor Jesucristo da entonces cuál es la base bíblica para el gozo. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Cuál era el gozo de los discípulos? Aún los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo, esto no es tan importante. Leamos el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Va a haber creyentes que jamás van a expulsar un demonio. Y nunca van a hacer ciertos milagros. Van a ver los milagros de Dios pasando por su vida y van a querer decir gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Van a ser personas que no les interesa el reconocimiento. Son simples, son sencillos. No les importa la gloria. Solamente quieren agradarle a Él. Y cuando delante del Señor se presenten, ellos serán recibidos como hijos, no como milagreros, como hijos, porque confiaron en el Señor Jesucristo. No se gocen de las obras, no se gocen de las mayores obras que pueden hacer. Si sus nombres están escritos en los cielos, gócense en eso. Porque toda experiencia aquí en la tierra no llenará nuestras almas. No lo hará. Ni la mayor de ellas, ni la expulsión de demonios, como en este caso. Es curioso que casi no hay, creo que solo el pasaje, que hable de Jesús gozándose. ¿No? Dice la profecía que Él fue experimentado en quebranto. Así que no creo que Jesús haya sido un hombre triste, oscuro. Tendría sus tiempos de mucho gozo, reunirse con sus discípulos, estar en una boda, ¿no? Ver gente comiendo alimentos que Él multiplicó. Eso produciría gozo. Digo, es la única vez que está escrito que Él se gozó. Se gozó. ¿Por qué se gozaba Jesús? ¿Cuáles eran las causas, las razones? Porque su nombre no precisaba estar escrito como un salvo en los cielos, ¿no? En nuestro sí, pero Él no, Él vino a salvar. Así que Él se goza bajo estos fundamentos. El gozo produce una alabanza al Padre. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cuando realmente nos gozamos de verdad, y pueden ser por razones además de ser hijos de Dios, la alabanza a Dios surge de un corazón agradecido. Tiene que surgir de un corazón agradecido. Pero miren otras bases que Jesús nos muestra aquí. Los por qué se gozaba. Porque escondiste estas cosas de los sabios
y entendidos. Esto es bueno. Acá vemos la soberanía de Dios. Y otra vez, este es nuestro Dios. Este es el Dios en el que tenemos que creer. Este es el Dios que se revela en la Biblia. El que no muestra a todos con convicción por el Espíritu Santo la verdad para creerla. Si todo lo que nos han dicho en nuestra vida, que hemos conocido, yo creo en Jesús, todos ellos estuvieran un día en el cielo, ¿no? Vamos a ver lo que está escrito se tiene que multiplicar por 10 o 20, porque decir creer no significa mucho. Porque el que cree de verdad, el Padre le ha revelado el Evangelio. Este es el que cree de verdad. El creyente es tomado como niños en comparación con sabios y entendidos. Los sabios están dando cátedras por todos lados. Los entendidos tratan de explicar los misterios de la vida. Y el pobre guricito que está allá jugando, escuchó el Evangelio y creyó en Cristo. ¿Quién es mejor? ¿El niño que creyó o el sabio de este mundo? Sin duda. Así que el niño es el que ha creído de verdad, no el niño de edad, sino el niño es aquel que ha creído de verdad en el Señor Jesucristo. Jesús se goza en que Dios escondió la revelación de la verdad a los que se creen algo y la reveló a los que vieron su necesidad de salvación. Esta es la obra de Dios y el gozo de Jesús. Termina diciendo ese versículo: sí, Padre, porque a ti te agradó. A ti te gustó hacer eso. Te complació hacer esto. Tomar a aquellos niños, otra vez no es de edad, sino su carácter, de fe verdadera, y salvarlos para siempre. Salvarlos para siempre. El agrado de Dios ha sido este, y estamos bajo el agrado de Dios. Dios ha querido revelar a nosotros la verdad. Dios ha querido tratarnos como niños. Dios quiso hacerlo. Dios quiso salvarnos. Quiso hacerlo. No es un motivo de gozo, porque no es que Dios no quiera que haya gente que tenga buena salud. Pero yo sé que Dios quiere que haya gente que no tenga buena salud. Así que cuando yo me enfermo, estoy enfermo porque Dios quiere que esté enfermo. Puede ser consecuencia de un atracón, ¿no? Me comí toda la comida frita y chao, marché, ¿verdad? Bueno, ahí está. Yo quiero que estés enfermo y aprendas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero me enfermo no por una comida, me enfermé por lo que Dios haya querido. Dios hace cosas que a Él le agrada a nosotros porque somos sus hijos, sus salvados. Somos un tesoro especial, somos gente especial, pueblo adquirido por Dios, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesús dice también que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y miren esto, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es soberanía de Dios, el soberano Jesús, queriendo revelar a quien quiere revelar, que el Padre le había enviado para eterna salvación. Así que el discípulo se puede gozar en asuntos eternos y espirituales,
Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay reino sin rey, por lo tanto busquen al rey, busquen al cabeza de ese reinado, y lo demás Él lo va a dar. Él lo va a añadir. Será un poco más acá, un poco más allá, Él va a añadir. Tal vez será un ratito antes de morirnos, Él va a añadir. Y añadirá para siempre, cuando Él venga o nuestra vida termine aquí. El Señor se regocijó y está diciendo a los discípulos, hay razones muy poderosas para que ustedes se gocen. No le den tanta importancia a las obras, aun cuando sean hechas en mi nombre, porque ellas pasan. Versículo 23. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte, felices, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Se dice que las mujeres hebreas querían y quieren tener hijos, porque uno de ellos, ¿quién va a ser? ¿O sería? El Mesías, el Salvador. Así que estaba el anhelo natural, que dice que está en la mayoría de las mujeres, pero en la mujer judía, porque vendría el Mesías, de una de ellas, quería tener un hijo. ¿Lo pudieron ver? Sí, algunos pudieron verlo. La esperanza estaba desde que la promesa se dio. Y generación tras generación, las mamás estarían preguntando, ¿será este el Mesías? ¿Será este? ¡Ah! Solo me salió profeta. Solo me salió sacerdote. Solo llegó allí. Mesías no. Hasta que llega Jesús, el Cristo, el Mesías. Los ojos que vieron a Jesús, vieron a ese rey que Dios había prometido. Uno de ellos, ¿recuerdan Simeón? Aquel hombre lo tomó en sus brazos y dijo, gracias que me permitiste ver el cumplimiento de tu promesa. Aquí Jesús ya estaba grande, ya había iniciado su tarea, su ministerio. La obra comenzaba a ser mucho más demostrativa de quién era. Por lo tanto, felices ustedes que están viendo al Salvador, al Mesías, al Redentor, al que comprará vuestras almas. Muchos quisieron verlo, pero no pudieron. Nosotros vivimos después de Jesús. ¿Le hemos visto? No. Y la Biblia dice que nuestra fe es santísima. Es una fe tremenda porque creemos en algo que pasó hace tanto tiempo. Dice que tenemos que proclamar esa fe, ser una defensa de la fe, ser un baluarte para la defensa de la fe. Mucha gente quiso verla, no lo vieron. Y hoy miramos hacia atrás y decimos, hace tanto tiempo que pasó esto y yo amo al que no he podido ver aún. Y un día le veré y seré semejante a él, como dice en Primera de Juan. Así que, hermanos, la obra de muerte del Señor Jesucristo es el centro de nuestra atención constantemente. La persona de Cristo es el centro de nuestra atención. No son las cosas que hacemos. Tenemos que hacer cosas, ¿verdad? Tenemos que servir a Dios. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacer lo mejor posible dentro de nuestras capacidades, las que Dios nos ha dado. Pero no nos gocemos en eso, más que lo que nos gocemos de ser hijos de Dios, salvados por el Señor Jesucristo. Hoy difícilmente veremos alguna de las cosas que vivieron los apóstoles. Por ejemplo, no creo que veamos resurrecciones hasta que Cristo venga. Pero podemos ver expulsión de demonios, ¿verdad?
podríamos llegar a ver, aunque no querramos. Pero podría pasar. Bueno, si eso ocurriera, no lo divulgue. No lo haga una tapa de su revista, de su vida, porque ya pasó. Si pasó, ya pasó. Busque el poder de Dios en la persona de Cristo para vivir una buena vida cristiana, donde las obras sean una anécdota buena, pero mi relación con Dios pueda crecer más y más. Que Dios nos bendiga y nos ayudes. ¿Está tu nombre escrito en los cielos? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres salvo? Si murieras hoy, ¿en qué está sujeta tu salvación? ¿En qué terreno estás pisando? ¿En la roca que es Cristo Jesús o en tus obras, que son barro de pantano?